Y empezamos en 3, 2, 1. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. A todas las personas que se inscribieron y a todos aquellos que formularon de forma anticipada, inclusive sus preguntas, las cuales fueron de muchísima utilidad para estructurar esta actividad el día de hoy. Bienvenidos todos al webinar sobre la deuda externa venezolana y la hoja de rutas para la toma de decisiones que de forma conjunta la firma Síntesis Financiera y BG Academy hemos organizado para todos ustedes con la intención de analizar y revisar los aspectos más importantes de la deuda pública venezolana, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, tanto políticos como económicos, que han ocurrido en Venezuela, que le han dado una gran importancia, una vigencia a este tema, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista financiero. Todos sabemos que desde el año 2017 Venezuela presenta una situación de default en el pago de la deuda externa, lo cual ha hecho el tema de gran interés y ante los últimos acontecimientos, ante los movimientos en el sector petrolero, la implementación de una reforma de la ley de hidrocarburos y todas aquellas decisiones que han vinculadas al levantamiento progresivo de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Venezuela y a PDVSA, han puesto de relevancia nuevamente el análisis de este tema. En ese sentido, en esta actividad nos acompañan dos expertos en la materia, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista legal, la doctora Rudy Criboy, socia fundadora de Síntesis Financiera, y el doctor Rafael Badel, socio del despacho de abogados Badel Grau y BG acá. En ese sentido, vamos a continuación, la actividad de hoy se divide en dos bloques, un bloque financiero y un bloque legal. Además de las preguntas que hemos recibido, interesantes preguntas que hemos recibido de parte de ustedes, pueden hacer uso del chat para cualquier comentario o pregunta y estas serán respondidas al final de los dos bloques. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Ruby Criboy, como lo anuncié anteriormente, socia fundadora de Síntesis Financiera. Síntesis Financiera es una firma que con grandísima experiencia que provee desde hace más de 40 años un análisis oportuno de las políticas públicas, la evaluación del riesgo país, proyecciones macroeconómicas y el seguimiento del sistema financiero venezolano, dentro de lo cual tiene una amplísima experiencia y un análisis actualizado permanentemente sobre el comportamiento de la deuda externa venezolana. Y en ese sentido, la doctora Criboy nos comentará y nos hará algunos análisis sobre las cifras de la deuda, el alcance de la deuda externa actualmente y los escenarios internacionales de negociación y que pueden abrirse en este proceso de cambio en Venezuela. Adelante con la doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos los participantes hoy. Vamos a tratar un tema que realmente apasiona y genera muchas interrogantes porque se trata de un proceso complejo. Quisiera compartir con ustedes los slides que vamos a ir siguiendo en esta primera parte. Y como decía Nicolás, hay una serie de aspectos que están en las preguntas de ustedes y que si no son tratados en este primer bloque, los trataremos en la parte de preguntas y conversaciones que después tendré el gusto de hacer con el doctor Rafael Badel. A Síntesis Financiera le corresponde presentar el marco económico de este tema. Y quisiera comenzar por algo que es un hilo común en la presentación del doctor Badel y la mía, y es que la historia del endeudamiento y de los defaults en Venezuela es una historia larga, pero yo voy a comenzar con la época reciente. Yo sé que él nos guarda un recuento histórico bastante más amplio.
Así que pasamos a la próxima transparencia, en donde ven ustedes lo que ha sido la trayectoria del endeudamiento en Venezuela desde el año 70. Fíjense en el gráfico de la izquierda, tenemos dos indicadores. La línea naranja, que es la línea del saldo deudor, y las barras verdes, que son el indicador de deuda externa a Producto Interno Bruto, con la salvedad que la estimación del Producto Interno Bruto que nosotros usamos allí es nuestra estimación, porque no hay cifras oficiales de Producto Interno Bruto para Venezuela en este momento. Observen cómo el nivel de endeudamiento fue muy bajo en los comienzos de los años 70. Comenzó a subir, Venezuela era una oportunidad de inversión y el gobierno se endeudó. En los comienzos de los 80 fue la crisis de la deuda externa latinoamericana y allí acompañó Venezuela el tema. Y fíjense cómo en 1985, cuando se concluyó el primer refinanciamiento, que algunos llaman reestructuración y ahora nos explicará el doctor Badel la diferencia de los términos, nuestro endeudamiento hizo pico y se mantuvo estable. Después vino el refinanciamiento de los 90 con los bonos Brady, donde el indicador de deuda PIB fue estable y luego empezó a bajar cuando subieron los precios del petróleo. El endeudamiento subió ligeramente, pasó de los 50 a los 75, 80 mil millones de dólares, se mantuvo estable y a partir del 2005 comienza una rápida curva de ascenso en el saldo del endeudamiento. Esta fue la época que generó las deudas en bonos que después cayeron en default en el año 2017, que está marcado con esta línea vertical. El índice de deuda a PIB fue muy favorable en los años de ese endeudamiento cuando comenzó, pero después se fue deteriorando. Y a medida que el índice de endeudamiento se fue deteriorando, nos mostraba el deterioro de la capacidad de pago del país. Los pagos del servicio de la deuda se hicieron discontinuos, lentos, hasta que finalmente se paralizaron en octubre del 2017. A pesar de que no hubo nuevo endeudamiento, ustedes ven que la curva sigue subiendo. Y sigue subiendo por la acumulación de los intereses atrasados. La cartera de bonos, el saldo deudor de la cartera de bonos aumenta a razón de 5 mil millones de dólares al año por intereses no pagados. El saldo deudor subió y fíjense que el indicador de deuda externa a PIB mejoró. ¿Por qué mejoró? Porque subió el precio del petróleo y ahora nos vamos a trasladar pronto al gráfico de la derecha. El índice de endeudamiento mejoró, había llegado a cerca de 400% del PIB en su peor momento y ahora está cerca de 200. Ahora comparemos estas curvas de la izquierda con las curvas de la derecha. En la derecha tenemos el precio del petróleo, el Brent, y tenemos las exportaciones totales de Venezuela. Observen cómo hubo un boom petrolero que precedió al primer refinanciamiento, y aquí hay un boom petrolero que precedió al default. Entonces vienen los boom, Venezuela se endeuda, el mercado le presta. El mercado petrolero es volátil. Fíjense cómo se comporta el precio del petróleo. Es a veces un electrocardiograma, a veces es un electroencefalograma de alguien con convulsiones y finalmente aquí tenemos en la historia reciente un pico del precio del petróleo cerca de 100 y ahora está
entre 60, 65 y con perspectivas de años de excedente de oferta que significan dificultades para los países petroleros. Entonces, en resumen, ¿qué hay aquí? Brevemente, un mensaje. El endeudamiento y los default en Venezuela son parte de una historia petrolera. Los boom han llevado a endeudamiento cuando se voltea la tortilla y los precios del petróleo bajan. El peso del servicio de la deuda se hace muy complejo y viene un default. Veamos entonces cuál es la situación de la deuda actual y pasamos a la próxima transparencia. La deuda hoy suma probablemente unos 192.000 millones de dólares y pinta el panorama de una reestructuración que va a ser compleja por la diversidad de acreedores. Fíjense que aquí hay 4 bloques de colores, básicamente por 4 categorías de estrategias de negociación diferentes. Y vamos a ir una por una. Comenzamos arriba con los acreedores oficiales. Primero está el Club de París. El Club de París publica una deuda total al 31 de diciembre del 2024. No publica todavía la del 2025 y no publica detalles. Nosotros tenemos con el Club de París cerca de 9.000 millones de dólares, de los cuales por otras fuentes hemos recopilado que con Rusia son unos 2.600 millones de dólares, Brasil 380 millones que quedaron de la época de Aladi, Japón 107 con el Exim Bank de Japón y otros no identificados por 5.600 millones de dólares. Las negociaciones oficiales con el Club de París son esencialmente geopolíticas. Eso es el interés de la comunidad internacional, por una parte, de contribuir a la solución del problema de los países deudores y algo muy importante, que es la cláusula de comparabilidad, que es que lo que se negocia con el Club de París y las quitas que se negocian, en cierta forma influyen sobre las demás negociaciones que vienen enfiladas en este proceso. De modo que con el Club de París se estructura un proceso de conversaciones canalizado y coordinado por los gobiernos de los países acreedores y Estados Unidos. Después están 2 instituciones multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Por tradición, las deudas con los multilaterales no son afectadas por quitas o haircuts, y a ellos se les respeta el principal. Aquí hay 2.000 millones de dólares con el BID, 1.700 millones con la CAF. La importancia que tiene que haya atrasos con estas instituciones es que hay que limpiar los atrasos antes de que ellos puedan financiar nuevos proyectos. De modo que si aspiramos a que la CAF financie, por ejemplo, las mejoras de la infraestructura eléctrica, donde ha habido proyectos desde hace tiempo madurándose, es necesario resolver la situación de las acreencias atrasadas que tiene la CAF con Venezuela. Después viene el bloque de la deuda de China. A China nosotros estimamos que se le deben hoy en día unos 17.000 millones de dólares en cifras redondas. Esto es asumiendo que se les deben 2.000 millones de dólares en intereses atrasados y lo demás son los saldos por los tramos A, B, C y gran volumen a largo plazo. Es verdad la información que circula de que China prestó a Venezuela
unos 60.000 millones de dólares, pero lo prestó bajo la modalidad de créditos revolventes, de manera que cada uno de estos tramos se otorgaba, se pagaba y entraba en vigencia un nuevo ciclo de cada uno de los tramos. La experiencia que hay de China renegociando este tipo de acreencias con otros países, y un ejemplo cercano es Ecuador, es que estos préstamos vienen de la época del petróleo por dinero. Entonces, China tiene a su favor la existencia de contratos de suministro de petróleo, y PDVSA está obligada a entregar unos 67.000 barriles promedio por día para cubrir el servicio de esta deuda. China hasta ahora no se ha sentado a la mesa a discutir en grupo. Y la experiencia que hemos visto de otros países es que China busca negociaciones bilaterales y otorga refinanciamiento. No quitas, sino te extiendo el plazo, te extiendo el pago de la forma de pago de los intereses, te extiendo los, te puedo rebajar los intereses, y hacer que la deuda sea sostenible, es decir, que el país pueda cumplir con este compromiso. Aquí está de por medio la sanción, perdón, la licencia que habrá de acompañar la capacidad de Venezuela de servir la deuda con China mandando petróleo al gobierno de China, donde el provento de esa operación entra en una cuenta del Banco de Desarrollo Chino, el China Development Bank, y de allí paga el servicio de la deuda. Después tenemos el bloque más importante de acreedores que se asocia con el tema de la reestructuración, que son los bonos. Por concepto de bonos, hay pendientes unos 102.000 millones de dólares, con la mitad más o menos en la República, 56.000 millones de dólares, y 45 en PDVSA, 1.000 millones en bonos de LCAR y 80 millones en bonos de Sidetur. Estas son las negociaciones que, que son, si se quiere, las más dramáticas, donde hay un comité de acreedores. De hecho, existe ahora un incipiente comité de acreedores que son tenedores de bonos que agrupan más o menos el 60.000 millones de dólares. Normalmente estas son negociaciones en donde hay un comité de acreedores, va a la República y PDVSA a negociar, hay ofertas, contraofertas, propuestas, contrapropuestas, y en esencia una negociación sustentada en el análisis de sostenibilidad de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que sea una negociación que lleve al país a una situación de poder cumplir con sus compromisos con los acreedores, al mismo tiempo que pueda atender sus necesidades fundamentales en materia de salud, vivienda, educación, infraestructura, seguridad social y programas de apoyo a los más vulnerables en la población. Ese análisis de sostenibilidad de la deuda normalmente e idealmente es suministrado por el Fondo Monetario Internacional, donde existe una metodología que está disponible en la página web del Fondo Monetario, que se ha venido revisando a lo largo del tiempo, que se vincula con los compromisos que el país asuma frente al Fondo Monetario y con las facilidades crediticias que el Fondo Monetario provea.
Para que esto entre en vigor con toda energía, será necesario que previamente Venezuela regularice sus relaciones con el Fondo Monetario. Ustedes habrán visto declaraciones de la señora Cristalina Georgieva, la jefe del Fondo Monetario, diciendo que el fondo está dispuesto a restablecer sus relaciones con Venezuela. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hablado con el Fondo Monetario sobre esta materia, pero hace falta que se resuelva el tema de cómo solventar el reconocimiento del Fondo Monetario a la situación política en Venezuela. Después vienen un grupo de deudas, eh, digamos, de una característica diferente. Comencemos por PDVSA, donde PDVSA, desde sus estados financieros, cuando dejó de publicarlos en el 2017, mostraba otras deudas financieras, deudas con contratistas y proveedores y notas. La peculiaridad que tienen estas deudas es que aquí hay acreedores que están atados operativamente o que podrían estar atados operativamente a PDVSA y donde hay espacio para negociar soluciones vinculadas a oportunidades de negocios en materia petrolera. Por ejemplo, en esta categoría están los casi 10.000 millones de Conoco, los 1.000 millones de ExxonMobil, los 5.400 millones de Repsol. Entonces, es razonable pensar que PDVSA pueda refinanciar sus deudas con este grupo de acreedores y vincularlos a oportunidades de negocio futuras, oportunidades de inversión. En este caso, lo que es dado suponer es que va a haber un periodo de evaluación de la consistencia jurídica de esas acreencias. O sea, aquí aparecerán contratistas y proveedores con acreencias contra PDVSA que habrá que validar dentro de este proceso de negociación. Después está una categoría que nosotros llamamos líneas aéreas. Ustedes recordarán las famosas deudas de Cadivi y Sencoex, donde hubo hasta 10.000 millones de dólares en acreencias por divisas no entregadas a la tasa de cambio preferencial de la época y que las empresas fueron haciendo write-offs y que en algunos casos no estaban debidamente documentadas. En fin, de toda esa masa quedó lo que a nuestro juicio es una creencia que está sustentada en el compromiso que tenía el Estado venezolano de entregar divisas a la tasa de cambio oficial a las líneas aéreas que estaban obligadas a vender los pasajes a la tasa de cambio oficial y que serían reembolsadas por el gobierno. Ese reembolso no se produjo y entendemos que esa creencia está debidamente sustentada desde el punto de vista legal y obviamente si eso es así, pues entrará en esta negociación. Y después está la categoría de los arbitrajes. En los arbitrajes hay más de 30.000 millones de dólares, de los cuales 14.500 han recibido un dictamen y 16.000 millones están sin decisión. Aquí puede haber alguna duplicación con la categoría de contratistas y proveedores de PDVSA, por ejemplo, porque Conoco tiene arbitrajes por 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, está en la categoría de arbitrajes con dictamen y también está en la categoría de los contratistas y proveedores probablemente. De manera que este monto máximo de 192.000 millones de dólares
podría bajar a 170 o 160, pero seguirá siendo una cifra significativa. Después de haber retratado la complejidad de este proceso, yo quisiera decirles brevemente una pregunta de timing que yo sé que va a estar en la mente de todos los que están escuchando esto. Y es que, eh, ¿cuándo se inicia este proceso y cuánto dura? Yo creo que estamos razonablemente a la víspera del comienzo de las negociaciones, porque todas las partes involucradas, tanto los acreedores como los deudores, tienen interés en que esta materia se resuelva. El comité de acreedores ha pedido licencias para conversar con el gobierno de Venezuela desde el año 2024. Y el gobierno de Estados Unidos está interesado, el gobierno de Venezuela presumiblemente está interesado y por supuesto todos los acreedores están interesados. Entonces, yo creo que es razonable esperar que el proceso gane en velocidad y que en algún momento este año comiencen las conversaciones. Ahora, ¿cuánto pueden durar? La duración promedio desde que se declara un default o desde que se anuncia las negociaciones hasta que el momento en que se intercambie deuda vieja por deuda nueva fue de un año hace 5 años, y en los últimos 5 años la duración subió a 2 años y medio, la duración del proceso total. A veces se sabe el resultado de la negociación después de un año, pero después se tarda un proceso, un tiempo en completar las formalidades. Otra cosa que se ha visto es que las quitas más profundas se traducen en negociaciones más prolongadas y más costosas. Las quitas más pequeñas se negocian más rápido, pero se ha visto que no son muy buenas en restaurar la sostenibilidad de la deuda, de manera que se convierten en casos de reestructuraciones progresivas. Hay temas de estrategia, por ejemplo, con quién se negocia primero y con quién se negocia después. Hay países que han ido primero a negociar con el Club de París antes de negociar con los acreedores privados. Eso hizo el proceso más largo. A veces es mejor ir negociando simultáneamente. China, que como les dije, prefiere negociaciones bilaterales, ha sido un punto de fricción en todas partes del mundo, en el sureste de Asia, en África, en América Latina, y de hecho, en esas negociaciones bilaterales han terminado adaptando. China es además miembro del Fondo Monetario y por lo tanto el Fondo Monetario va a tratar de traer a China a la mesa. Yo quisiera parar aquí y darle paso al doctor Badel y luego atender las preguntas que queden pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tan detallado análisis de la situación actual de la deuda y lo cual nos permite visualizar lo complejo que es esta deuda y la diversidad de tenedores y el tipo de deuda que existe, ¿no? No solo como aparece en el gráfico, deuda pública representada en bonos, en tenedores inversionistas, sino que también tenemos otro tipo de deuda directamente frente a gobiernos y deuda ya determinada por proveedores, que también es deuda pública, y frente a arbitraje con decisiones ya pendientes de ejecutar. A continuación, vamos a darle la palabra al doctor Rafael Badel Madrid, socio fundador del despacho de abogados Badel y Grau y miembro también de BG Academy, que es una iniciativa
con el respaldo de 40 años de Bader Grau, para divulgar el conocimiento del derecho y además para, de una forma innovadora, demostrar la nueva forma de educar el derecho a través de la tecnología, a través de cursos online, a través de cursos en vivo y este tipo de web. A continuación, el doctor Rafael Badel nos va a hacer algunas consideraciones jurídicas en torno a la reestructuración de la deuda, revisando el comportamiento de la deuda venezolana, antecedentes en esta materia y cómo podría ser el proceso de reestructuración e inclusive, lo más importante, la situación de reclamación judicial ante esta deuda que ya tiene muchísimos años en default y que tiene unas consideraciones jurídicas que hay que atender. Le doy la palabra al doctor Rafael. Muchísimas gracias, Nicolás. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en la mañana de hoy compartiendo con Síntesis Financiera y con la doctora Criboy en este eh, evento sobre la deuda externa. Vamos a pasar nuestras láminas a Melvis, por favor. Y lo primero que hay que decir es que la cuestión de la deuda externa en Venezuela no es un asunto coyuntural o incidental, sino estructural y ha estado presente en toda nuestra historia republicana y en escenarios crediticios se ha recuperado la credibilidad financiera en el plano internacional y se han hecho uso de enfoques novedosos. Venezuela nació endeudada, tal y como sucedió con todas las colonias de América. Venezuela nació endeudada. Hace 250 años Estados Unidos tenía una deuda de 75 millones de dólares cuando adquirió su independencia. Y Venezuela para el año 1817 ya el Libertador comenzó a endeudar. Cuando nos separamos de la Gran Colombia, ya teníamos una deuda de 500.000 libras y a Venezuela le correspondió pagar el 28% de esa cantidad cuando se separaron los dos países. De manera que ya conocemos ese tema. Reestructuración, tampoco nos es ajeno el asunto de la reestructuración. En 1822, todavía estando dentro de Colombia, se hubo el primer proceso de reestructuración. Había una deuda inmensa de 2 millones de libras que precisó de un refinanciamiento y, por cierto, luego se llevó casi a 5 millones de libras. De manera que en el siglo XIX hubo muchísimos procesos de restauración, de reestructuración. Hubo por lo menos 9 en el gobierno, 3 en el gobierno de Páez y 5 durante el gobierno de Guzmán Blanco. El default, tampoco nos es extraño el default, porque en 1902 hubo uno famoso a nivel mundial que trajo como consecuencia la política del gunboat diplomacy. Cuando Cipriano Castro dejó de pagar la deuda, se bloquearon los puertos de Venezuela. Inglaterra, Italia y Alemania lo hicieron y hubo que pedir el auxilio de Estados Unidos a través del presidente Roosevelt y la firma del Protocolo de Washington en 1903, que fue una manera oficial de reestructurar la deuda. Pero si el petróleo ahora ha servido para endeudarnos, como ha señalado la doctora Criboy, el petróleo sirvió en 1930 para extinguir la deuda y en 1930, cuando el Libertador cumplió 100 años de fallecido, el gobierno del general Gómez declaró: Venezuela no le debe nada a nadie, pagamos toda nuestra deuda. Del 30 al 50 tuvimos 0 deudas. En el 50 en adelante, Pérez Jiménez algunas deudas las convirtió en algunas deudas de proveedores y de construcción de las grandes obras públicas, las convirtió en deuda. Y luego comenzó un proceso más o menos tímido, Betancourt, Leoni y Caldera, de endeudamiento. Endeudamiento que creció desproporcionadamente en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, lo que trajo como consecuencia que Luis Herrera dijo cuando recibió el gobierno, que recibió un país hipotecado. Pero el mismo que recibió el país hipotecado exponenció la deuda, lo que trajo como consecuencia que en el gobierno de Lucinchi hubo necesidad de reestructurarla en 1985 y luego en la política general latinoamericana del plan Brady hubo un proceso también de reestructuración. De manera que de ahí en adelante son términos que tenemos absolutamente conocidos. ¿Cuál es la importancia de la reestructuración? La reestructuración integral de la deuda pública externa venezolana es ahora ineludible.
Venezuela enfrenta una crisis de deuda soberana de proporciones extraordinarias e inéditas en el panorama internacional. Segundo, la magnitud de la deuda constituye un gravamen considerable para la eventual recuperación económica del país. Es imposible que haya recuperación económica del país y pasemos por alto el tema de la deuda. El tiempo corre con rapidez, hay presión de los acreedores para tener certidumbre sobre sus inversiones y se incrementa notablemente la deuda. Cualquier expectativa favorable en la economía aumentará la presión de los acreedores. Si se aplazan las medidas para preservar el patrimonio nacional, eso va a repercutir indudablemente en la población venezolana. Para seguir adelante, pongámonos de acuerdo en tres conceptos: deuda pública, refinanciamiento y reestructuración. La noción de deuda pública. Una cosa es la noción de deuda pública a la que acaba de hacer referencia la doctora Criboy cuando engloba en ella todos los temas omnicomprensivos que comprenden la obligación de pago por parte del Estado, y otra es el concepto a que se refiere, por ejemplo, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y el reglamento número 2 de esta ley, que asumen una definición restringida del concepto de deuda y la dejan solo a las obligaciones y compromisos financieros adquiridos y vigentes mantenidos con entidades no residentes en moneda extranjera de acuerdo con las disposiciones de esta ley. A los fines de la reestructuración de la deuda pública externa venezolana, ese no es el concepto que se debe tomar. Y por eso varias veces en mi exposición voy a decir que es necesario modificar el régimen jurídico venezolano en su contexto y en particular la ley orgánica de administración financiera del sector público. Como ya se ha señalado, la reestructuración de la deuda pública externa debe incluir la deuda soberana, la deuda asumida por las empresas o los organismos descentralizados, PDVSA y otras empresas del Estado, los créditos y operaciones financieras subsecuentes que han conllevado a la emisión de títulos valores, o sea, deuda neta consolidado flotante, pasivos provenientes de obligaciones contractuales y extracontractuales, responsabilidad decretada por tribunales internacionales, organismos internacionales, etcétera. Todo eso hace que la deuda, a los efectos de una reestructuración, tiene que ser legalmente redimensionado su concepto para incluir a la deuda financiera, bonos soberanos, PDVSA, Citgo, LECAR, CIDETUR, Corpoelec, a los organismos multilaterales que ya se han mencionado, Banco Interamericano y CAF, los acuerdos bilaterales, los fallos judiciales y otros reclamos contractuales que existen. El término refinanciamiento alude al uso de unas modificaciones financieras a través de acuerdos que generan una nueva deuda. Es el ejemplo de lo que puede ocurrir con países como China o como Rusia. No es una reestructuración, sino es un refinanciamiento. Se alargan los términos, se modifican las condiciones y se genera una nueva deuda. La reestructuración es un asunto distinto. La reestructuración no es una operación, es un proceso que implica la renegociación de los términos de la deuda existente para restaurar, en primer lugar, la capacidad de pago, asegurar la sostenibilidad económica tanto del pago como del deudor, y abarca mecanismos complejos que bajan más allá de la modificación de las condiciones financieras. Suele incluir una amplia gama de operaciones y frecuentemente implica uno o más refinanciamientos y mecanismos simultáneos. Además, en esto puede haber todo tipo de creatividad. En el caso de Venezuela, como dije antes, la ley no regula esto convenientemente, y lo digo por segunda vez porque eso hay que modificar. La mayoría de los países recurren al financiamiento internacional para cubrir una porción de sus gastos y, como ha sostenido el Banco Mundial y el FMI, no existe en el plano internacional un marco jurídico ordenado, integral, que establezca un proceso ordenado y previsible para la reestructuración de deuda.
No hay un sistema que garantice la participación de los organismos internacionales reconocidos por ambas partes, lo que suele complicar el inicio, orden y sistematización de estos procesos, entorpecer en muchos casos la coordinación eficaz entre los acreedores y los deudores. Es necesario diseñar un sistema jurídico internacional que brinde un marco adecuado especialmente a esos procesos, no solo en beneficio de los acreedores, sino también en resguardo de las economías vulnerables. Ante la falta de un proceso entonces ordenado y regulado, consensuado internacionalmente, cada reestructuración está sujeta a mecanismos legales nacionales por tratarse precisamente de estados soberanos, en donde principalmente se aplica su ordenamiento jurídico interno, el derecho administrativo local, y adicionalmente se requiere la aplicación, y esto es lo que complica el tema, del derecho extranjero. A menudo el norteamericano, pues gran parte de los contratos y especialmente de los títulos se emiten en ese mercado internacional. De manera que las reestructuraciones de deuda soberana ha sido una práctica común en las economías en desarrollo y destacan en Latinoamérica y en Europa, en el mundo, varios procesos que como no existe un proceso internacional regulado, sirven para tenerlos como precedente en cualquier proceso de reestructuración que se vaya a transitar en este momento. Han habido muchos de ellos y, por ejemplo, del proceso de Argentina en el año 2001 y 2002, podemos sacar como experiencia que las quitas o haircuts nominales llegaron hasta el 66% de la deuda. Y sacamos como experiencia de ese también que en ese proceso, en su fase, al menos en la inicial, participó el Fondo Monetario Internacional. El proceso de Uruguay del 2003 es emblemático por lo exitoso y allí se optó por una reestructuración que previniera el default y supuso un canje voluntario y un refinanciamiento, no una reestructuración de la deuda de ese país. Del proceso de Irak del 2003 para Venezuela es un precedente muy importante porque primero fue considerada una de las reestructuraciones más complejas y extensas. La de Venezuela será más. Y como tenía esa peculiaridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, dictaron medidas para proteger los activos de ese país de los acreedores internacionales. Eso tendrá que ocurrir también en Venezuela. No podrá haber un proceso de reestructuración en nuestro país si primero no hay un régimen de protección y un régimen general de quiebra del país que permita mantenerlo inmune a los acreedores internacionales. El proceso de Irak fue también importante, se plantearon quitas nominales de hasta el 80%, previo acuerdo con el Club de París, y es un ejemplo de una de las quitas más importantes que ha habido. Del proceso de Grecia puede sacarse la participación exitosa de los organismos internacionales, pero de allí se saca también que esa reestructuración requirió una condonación de deuda de tenedores de bonos, una oferta flexible por parte del gobierno y la activación de la cláusula de cláusula de acciones colectivas, es decir, cláusulas conforme a las cuales cuando se alcanza un grupo de acreedores que llegan a un acuerdo, ellos arrastran al resto de los acreedores. Son las cláusulas de acción colectiva. Algunas de las deudas de Venezuela la tienen, pero normalmente las de PDVSA no la tienen y muchas de las de la República tampoco lo tienen. De esa reestructuración también se ve el papel importantísimo que jugó el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Bueno, eso para soslayar el inconveniente que hay de un ordenamiento jurídico internacional que de manera ordenada regule la materia. Hay un procedimiento interno para la reestructuración
y para el refinanciamiento de la deuda pública. Ya dije antes, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y el reglamento, lamentablemente, no distinguen correctamente qué es una cosa y qué es la otra. Pero en general, para que haya un proceso o de reestructuración o de refinanciamiento, en primer lugar, debe partir la iniciativa del Ejecutivo Nacional, que es obviamente el que tiene la competencia para llevar adelante esa actividad. Y lo primero que tiene que haber en este caso es la autorización, no una ley, sino la autorización de la Asamblea Nacional por tratarse de contratos de interés nacional. En algunas ocasiones, Venezuela ha tratado de estirar o reducir el concepto de contratos de interés nacional para no ir a la Asamblea Nacional. Eran los casos en los que la Asamblea Nacional estaba en manos de la oposición o casos en los cuales había beligerancia política. En todo caso, estos contratos deben ser aprobados por la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en el 150 de la Constitución y posteriormente ser llevados a la Procuraduría General de la República, que también de acuerdo al artículo 247 de la Constitución y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, debe emitir su opinión, repito, por tratarse de contratos de interés nacional. Luego de eso, tiene que dictarse una ley especial de endeudamiento. Es una ley macro, una ley especial que permite la reestructuración y establece en líneas muy gruesas la voluntad del Estado de reestructurar la deuda, identificar la deuda, que es fundamental en este estado del asunto, y establecer la modalidad que se va a llevar adelante para ese proceso. Esa ley macro permitirá la adopción de múltiples contratos de reestructuración que se cobijan abajo de esa ley especial de reestructuración. Volvemos a denunciar una defectuosa legislación en la Ley Orgánica de Administración Financiera y en su reglamento que no precisa con claridad este régimen de autorización y de ley de la Asamblea Nacional. Luego que se tiene eso, viene el inicio de la gestión por ante la Oficina Nacional de Crédito Público. El Ministerio de Finanzas, por medio de la Oficina Nacional de Crédito Público, da inicio a las gestiones de la operación de reestructuración. Van a ser muchas operaciones derivadas de ese contrato. Esas operaciones requieren la opinión del Banco Central de Venezuela, que debe ser consultado respecto del impacto monetario y las condiciones financieras de cada una de estas operaciones. Está el artículo 96 de la Ley del Banco Central de Venezuela, que regula ese procedimiento. Y luego se va a la aprobación de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Esto es distinto a la aprobación a la autorización por ser un contrato de interés nacional, y esto es distinto a la ley macro que autoriza el refinanciamiento. La Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional debe revisar los contratos particulares de reestructuración. Cuando se ha hecho eso, se pasa a la aprobación del Ejecutivo Nacional en Consejo de Ministros y se procede a la suscripción de las operaciones por el ministro correspondiente, de las operaciones concretas. Ese procedimiento interno obviamente sirve solamente para que una parte de esta relación, que es bilateral, se siente sobre la mesa de manera legal a reestructurar los contratos. Han habido, respecto de la deuda pública externa venezolana, desde el año 2017 hasta el 2024, muchísimas propuestas doctrinales que han pasado por análisis de cómo se llevaría adelante esa reestructuración de la deuda. Leyendo nosotros esas propuestas de reestructuración, algunas hechas por brillantes venezolanos, abogados venezolanos y otros tipos de profesionales venezolanos, y otras hechas por brillantes economistas y miembros de la comunidad
internacional, habiendo hecho ese estudio, nosotros pensamos que como no existe un mecanismo único ni predeterminado en el derecho internacional para la reestructuración de la deuda, debe realizarse, y por eso decimos, como una hoja de ruta para este proceso de reestructuración. En primer lugar, hay unas condiciones previas mínimas que son necesarias. Primero, la determinación de la magnitud y naturaleza de la deuda. Bueno, para eso la doctora Cribó le ha hecho un favor enorme al país con la presentación que nos acaba de presentar. Hay que determinar cuál es la deuda. Cuando digo que esto es un tema importante es porque nosotros estamos seguros que en Venezuela no la tiene determinada de manera correcta, en el sentido de que algunas de las decisiones, laudos, etcétera, no han sido aceptados y en virtud de que la contabilidad que lleva la Oficina de Crédito Público se basa en el concepto restringido de deuda pública y no el concepto general. En segundo lugar, debe haber un gran consenso internacional. Y aquí cuando hablo del consenso internacional, me estoy refiriendo a fundamentalmente el consenso con Estados Unidos y con otros países y fundamentalmente la elaboración de un régimen jurídico que permita a Venezuela reestructurar, negociar con libertad, que los negociadores de Venezuela puedan hacerlo con libertad y que no haya un entramado sancionatorio que impida o que limite de alguna manera o que condicione la reestructuración. La reestructuración debe hacerse libre de todo tipo de presiones y para eso tienen que desarmarse las sanciones que afectan este proceso en particular. Más delicado que el consenso internacional es el acuerdo nacional. En Venezuela tiene que haber un acuerdo nacional perentorio, un gran acuerdo nacional que permita hacer un plan nacional de la reestructuración. En ese gran acuerdo nacional debe conversarse con todos los sectores del país, deben hacerse planes o programas a largo plazo que permitan vislumbrar por anticipado cómo va a ser el futuro económico del país. Ese acuerdo nacional tiene muchísimas aristas y tiene una importancia fundamental. Luego, tiene que haber transparencia y consideración universal de los acreedores. Aquí no puede haber ningún tipo de límites a con qué acreedores se reestructura la deuda y con cuáles no, porque eso generaría gran desconfianza en el escenario internacional. Ir a un proceso de reestructuración reconociendo toda la deuda, toda la magnitud de la deuda y dando silla en la mesa de negociación a todos los acreedores. Los del Club de París, que son los acreedores oficiales, los tenedores de los bonos soberanos y los de PDVSA, los organismos multilaterales, BID, CAF, los acreedores comerciales, los acreedores bilaterales, como es el caso de China. Es necesario también hacer unos lineamientos estratégicos de política económica. Los lineamientos estratégicos de política económica pasan por hacer un gran plan nacional, un gran plan económico nacional. Para eso hay que hacer un examen de compatibilidad del ordenamiento jurídico con las actividades económicas. Como sabemos, en los últimos años se ha dictado un conjunto de normas que afectan la libertad de industria y comercio. Es necesario y urgente hacer un plan nacional de compatibilidad del ordenamiento jurídico con el principio de la libertad económica y presentarnos al mundo como un país donde se respeta la libertad económica y donde hay un plan económico a largo plazo que permite prever que va a haber un crecimiento del Producto Interno Bruto y en consecuencia una mejor capacidad de pago. Debe incentivarse la participación de organismos multilaterales y la apertura a la inversión extranjera como lineamientos estratégicos de política económica.
dentro de los lineamientos estructurales o institucionales la adaptación del marco legal y reglamentario. La adaptación del marco legal y reglamentario pasa de nuevo por la adaptación de una cantidad de leyes que no están de acuerdo con, que no están teniendo en cuenta la complejidad, la gravedad del proceso de reestructuración. Hay un conjunto de leyes administrativas, ya no me estoy refiriendo a las leyes que afectan la libertad de industria y comercio, me estoy refiriendo a un conjunto de leyes administrativas que crean procedimientos burocráticos, etcétera. La Ley Orgánica de Administración Financiera hay que hacerla de nuevo, hay que adaptarla y hay que dictar un nuevo reglamento de esa ley para que, para que permita este complejo mecanismo de reestructuración por vías legales que sean claras, diáfanas y transparentes. Dentro de estos lineamientos estructurales e institucionales, destaca por su importancia la protección de activos nacionales en el extranjero. Ya lo dije antes cuando me referí al proceso de Irak, es necesario dictar medidas para proteger los activos del país de los acreedores internacionales. Sin esa protección no puede haber un proceso de reestructuración. Pero ese proceso de reestructuración de la deuda debe pasar también por un proceso de reestructuración de PDVSA y de sus empresas filiales. Todos los que han estudiado el tema de la reestructuración de Venezuela coinciden en afirmar que este asunto hay que reestructurarlo. Desde las posiciones más drásticas que predican la eliminación de PDVSA y la creación de una nueva empresa, como las que son más moderadas, yo estoy de acuerdo con esas más moderadas, que sugieren la reestructuración de PDVSA, la creación de una empresa nueva filial de PDVSA, en donde se concentre la solución de este problema. Y luego vienen los lineamientos sustantivos o financieros, que es un tema más financiero, como su nombre lo dice, en donde hay que determinar en una mesa de negociaciones la moratoria. Bueno, cuando hablamos de moratoria, ya Venezuela está en default, de hecho, pero la moratoria puede legalizarse, la moratoria tiene que organizarse y tiene que haber una moratoria consensuada, standstill. Luego, ver cuál es el procedimiento que mejora o empeora la reestructuración de la deuda caras a las quitas o a los haircuts. Ya la doctora Criboy señaló que cuando son muy altas las quitas se complica el proceso y cuando son más moderadas se alivia el proceso. El tema de la reducción de las tasas de interés y la extensión de los plazos, las garantías por petróleo y la conversión de deuda. De manera que una reestructuración ordenada y estratégicamente articulada de la deuda pública externa de Venezuela podría convertirse, con toda la modificación legislativa que hay que hacer y con toda la reorganización del Estado que esto supone, en un instrumento de sostenibilidad financiera y más allá de eso, puede ser el eje central para canalizar la inversión productiva, revitalizar la industria petrolera, la eléctrica, la de telecomunicaciones, la infraestructura, la actividad turística y otras, y sentar las bases de una reconstrucción económica duradera para Venezuela. Yo con esto terminaría mis palabras y estaremos muy gustosos de iniciar una conversación posterior a estas consideraciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a profesor Rafael Badel por tan detallado análisis jurídico de la situación actual de la deuda y los distintos mecanismos y los lineamientos y compromisos que tienen que existir en el país para que esto pueda ocurrir, ¿no? Ahorita vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas, tanto las respuestas que agradecemos que han enviado en el proceso de registro, como preguntas nuevas que hay aquí en el chat. Esta primera pregunta se la dejo a la doctora Criboy, porque de alguna manera quedó abierta en su presentación. Y doctora, es una pregunta que la voy a consolidar en una sola porque se repite mucho, y es justamente eso, el tema del timing.
cuál es el tiempo que pueden esperar, cuáles son las expectativas de tiempo de tenedores de bonos, tanto República como PDVSA, cuáles son esas expectativas de inicio, tanto de un proceso de refinanciamiento como de un proceso de deuda, cuáles son las posibilidades reales de que eso ocurra si en esa posibilidad interviene el Fondo Monetario Internacional en ese proceso. Y le voy a agregar un punto más para completar toda la pregunta, que si en ese proceso, en ese timing, estamos hablando de refinanciamiento de la deuda y que si eso puede incluir, como otras experiencias de otros países, el capital y los intereses a deuda. O sea, todo. O sea, todo. Esta pregunta nos lleva a todo. En cuanto a timing, probablemente este webinar es premonitorio en el sentido de que nos está ocupando a todos los aquí presentes de un tema que muy pronto va a estar en la agenda pública. Eh, Como les decía en mi presentación inicial, eh, todos los acreedores están pendientes de que se produzcan estas negociaciones. Y el comité de acreedores que agrupa a un grupo importante de bonistas norteamericanos y europeos está tratando de que se logren las licencias necesarias para comenzar estas conversaciones. Ahora, como bien decía el doctor Badel, aquí tiene que haber en paralelo pasos internos en Venezuela y pasos en la escena internacional. Una vez que se acuerda comenzar el proceso, viene la pregunta de cuánto tardan las negociaciones propiamente. Esto es impredecible, pero yo me atrevería a adelantar que llevarán entre 1 o 2 años si se llevan de una manera organizada y estratégica. Implican el involucramiento del Fondo Monetario Internacional y de hecho, casi todas las reestructuraciones que ha habido en los últimos 10 años han implicado la participación del fondo, su rol en la determinación de la sostenibilidad de la deuda y en la formulación de programas económicos con apoyo financiero después de la reestructuración. La duración depende también de qué se busca con las quitas de deuda. Y las quitas van desde el 9% en Ecuador hasta el 80% en Irak. Y como decía, mientras más alta la quita, más difícil la negociación. En el caso de Venezuela, tenemos dos grandes deudores en bonos, que son PDVSA y la República. Podrían ser dos reestructuraciones separadas. Es posible que se junten ambos en una negociación y creo que eso sería un camino para simplificar un poco el proceso y reconocer que en última instancia existen unos dictámenes de que PDVSA es un alter ego de la República. Entonces, de una vez, entendámonos desde el comienzo que estamos hablando del mismo deudor, sobre todo si después PDVSA también va a ser objeto de una reestructuración por razones institucionales, operativas, etcétera. Sé que hay quienes están preocupados de si se van a reconocer o no los intereses. Yo no soy abogado, aunque el doctor Badel dice que yo ejerzo ilegalmente la profesión muchas veces, Sí, tiene pero tiempo en eso. para mí, para mí los intereses no pagados son deuda Claro. y tendrán que entrar en la negociación. No veo que haya, que se gane con poner a unos antes que otros, pero aquí va a haber una negociación de múltiples escenarios. El Club de París, los bilaterales, los bonistas, los acreedores de PDVSA, etcétera. No sé si con esto respondí todas las aristas de tu pregunta, Nicolás, y con gusto amplío lo que haya quedado pendiente. Estás en mute.
Sí, sí, muchísimas gracias. Quedó respondido estos puntos. Tengo una pregunta para el doctor Rafael. Una pregunta legal. La incidencia de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la reciente reforma, ¿tiene incidencia en la reestructuración de la deuda externa venezolana? Bueno, la Ley Orgánica de Hidrocarburos forma parte de ese entorno legal que yo decía que hay que cambiar. Y si hubiéramos hecho esta exposición el 15 de diciembre, habríamos dicho, hay que modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para permitir la inversión de manera directa de inversionistas extranjeros. La Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2026 ya permite la inversión privada que realicen actividades primarias de explotación, extracción de manera directa por contratos con el Ejecutivo Nacional, con empresas propiedad de la República, por medio de cesión de derechos para operaciones, etcétera. De manera que al mejorar la posición económica de Venezuela, ya la doctora Cribol lo dijo, mejora la ratio deuda PIB, si se mejora el PIB. Si hay una aplicación eficiente de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, podemos prever que va a haber un aumento de los precios del petróleo. Pero actualmente, de conformidad con las sanciones, no se pueden desarrollar proyectos petroleros por medio de contratos que contemple el otorgamiento de derechos para la ejecución de actividades privadas como medio de extinción o conversión de deuda externa. Si tuviéramos la ley y no la sanción, yo te diría, la ley orgánica de hidrocarburos es excelente porque podría haber proyectos petroleros que sirvan para aliviar la deuda existente. Por esta razón, aun cuando el marco jurídico permite eh, eh, que haya una actividad importante, no se puede ejecutar bajo el régimen de las sanciones que existen, el cambio de deuda por petróleo, no pueden haber ese tipo de swap, pues ese canje de hidrocarburos por deuda implicaría una conversión de deuda que no permiten las licencias. Ella sola, la ley de hidrocarburos, es un mecanismo que nos puede favorecer, pero las sanciones le ponen un tamiz de mediación a ese asunto. Justamente esa era la siguiente pregunta que va enlazada a lo que dijiste. Y era eso, ¿cuál era el efecto de las sanciones? Entiendo entonces que las sanciones, lo que acabas de explicar, pero entonces el levantamiento progresivo de las sanciones podría empezar a abrir mecanismos, si así ocurriera, para ese canje de deuda por esa vía. ¿Correcto? Bueno, las licencias de febrero del 26 introdujeron una flexibilización importante en el ámbito operativo del sector hidrocarburos. O sea, no necesitamos, no es suficiente la ley si estamos sancionados. Es necesario la ley y la flexibilización. De manera puntual, las licencias de febrero habilitaron la negociación del bono PDVSA 2020 a partir del 20 de marzo del 26, conforme a la licencia 5U, lo que podría suponer un proceso de refinanciamiento exclusivamente de ese título, pero no se hacen así los procesos de reestructuración. Es Claro. imposible pensar que en el conglomerado de deudas que tenemos vaya solo a negociarse el bono 2020. El régimen sancionatorio establecido en la licencia no se ha levantado y afecta sensiblemente a la deuda externa venezolana. No autoriza mecanismos de reestructuración. Ok. Y bueno, muchas gracias. Ahorita otra pregunta para la doctora Criboy, que de alguna manera ya habló de la quita, cuál es más o menos las variables desde el ejemplo de Ecuador, el ejemplo de Irak. Y yo agrego aquí una pregunta que tiene que ver también con unas que nos hacen en el chat. ¿Cuáles son los factores determinantes para establecer o para estimar esa quita? Y uno de los participantes nos pregunta, ¿el petróleo nos favorece o nos desfavorece en ese proceso de reestructuración? Es decir, yo creo que el petróleo, y ahí le dejo la pregunta, es un elemento, la perspectiva que se tenga en el mercado petrolero pasa a ser un elemento favorable o desfavorable en ese proceso de negociación y por ende en la quita que puede aplicarse a los acreedores.
Doctora, está en mute. Ya. Las quitas que se proponen en los procesos de reestructuración tienen que estar sustentadas en la visión de mediano y largo plazo de la economía y de la capacidad de pago. Y nuestras perspectivas económicas descansan fundamentalmente, uno, en el desarrollo y reactivación de la industria petrolera, y dos, en nuestra capacidad para diversificar y poner a crecer la economía no petrolera, que pasa por educación, salud, vivienda, transporte, derechos de propiedad, seguridad jurídica, etc. Entonces, eh, una visión de la capacidad de generación de ingresos de exportación y de ingresos fiscales será la que sirva de base para la propuesta de la quita. Un elemento de referencia es el indicador de deuda a Producto Interno Bruto, pero ahí toca hacer proyecciones a 5, 10, 15 o 20 años, utilizar modelos como el modelo de Monte Carlo, que entre otras, por ejemplo, hace 100.000 corridas para detectar cuáles son los puntos calientes de esas proyecciones y llegar a un recovery value, a un valor de recuperación razonable en base a determinadas hipótesis. Entonces, adelantar cifras sobre la deuda, la quita posible, es en este momento aventurarse a un terreno que no es sólido. ¿Ok? Yo creo que aquí hay que esperar que esto avance, que haya una claridad sobre el plan económico de mediano y largo plazo del país, sobre la data, porque quiero que sepan que en Venezuela no hay estadísticas económicas desde hace décadas y que parte de la tarea de encaminar un proceso de reestructuración pasa por conocer la verdad de la situación de nuestra economía, de los ingresos por estratos sociales, del perfil de empleo, de la actividad regional, de qué es el PIB petrolero y el PIB no petrolero, inflación. Nosotros tenemos muy pocos indicadores económicos en este momento y lo que hacemos es armar una visión en base a unos pocos indicadores, que es como armar un rompecabezas en donde le faltan muchas piezas. Y eso es parte de lo que yo llamaría las precondiciones para un proceso de reestructuración. Probablemente eso se hará con la participación del Fondo Monetario, donde viene una especie de arqueología estadística para detectar dónde estamos parados y para dónde vamos. La legitimidad política de todo este proceso es sumamente importante. Y cualquiera que sea el momento en que se aborde, esa legitimidad política tiene que presidir el proceso. Si no, esto no camina. Ahora, esto se ata con el rol de algunos acreedores en el desarrollo de la industria petrolera futura. Y sí es posible pensar que estén interesados en un canje de deuda por algún activo petrolero si el panorama de la industria petrolera es propicio. Em, Creo que esto atiende tus preguntas. Estaba tratando de inventariar la pregunta en mi mente, pero creo que está atendida. No, sí, sí, sí lo atiende y no solo mi pregunta, también dos preguntas del chat que justamente hablaban de eso, de los operadores que entren al mercado, que ya están en el mercado, si pueden participar mediante otros mecanismos de negociación como canje, el caso de Chevron, Exxon, y ya eso creo que se complementa mucho con lo explicado por Rafael, lo que permite la ley y lo que tendrán que ir permitiendo las licencias si queremos que eso ocurra.
Creo y lo de la legitimidad del proceso también atiende a una de las preguntas, ¿no? Tengo otra pregunta que también voy a incorporar varias por razones de tiempo, pero tienen todas que ver con lo mismo. Veíamos lo de los intereses dentro del default y obviamente los intereses son accesorios de la deuda y por lo tanto los intereses no pagados, no honrados, son objeto de cualquier, no solo de un proceso de reestructuración, de un proceso de demanda también. Entonces por eso, Rafael, aprovecho la pregunta para hablar un poquito del estado de default más allá hemos hablado mucho de un proceso de renegociación, de refinanciamiento, que requiere de la intervención de todas las partes. Pero hablemos un poquito del tema judicial, del tema del default en otras jurisdicciones, por ejemplo, en la jurisdicción de Estados Unidos, acciones interpuestas en Estados Unidos, los arbitrajes. ¿Cuál es la situación y de qué manera incidiría eso en el proceso de reestructuración? Sí, bueno, como sabemos, hay una cantidad de acciones judiciales vinculadas a los bonos. Incluso Venezuela ha tratado de aliviar eso, eliminando los plazos de prescripción y ha acordado en el año 23 la suspensión de los plazos de prescripción para evitar la presión que había con la cantidad de demandas. Pero sí, hay un grupo enorme de demandas de los bonos soberanos, de PDVSA, que tenían la jurisdicción de Nueva York, y además está el eventual embargo de las acciones y activos de Citgo por el impago de los bonos garantizados con las acciones de esa empresa. Y hay otras demandas por otras razones. Bueno, esto forma parte de lo mismo. Todo ese conjunto de de litigios tienen que ser incorporados al proceso de reestructuración. Los fallos judiciales, los arbitrales, deudas vencidas que todavía no han demandado, pero están en camino de demandar. Y para además dar confianza, Venezuela tiene que regresar a el CIADI, por ejemplo, a los organismos de arbitraje internacional, y es una manera de rescatar la confianza. Tiene que volver a los mecanismos de protección de las inversiones extranjeras. Todo ese abanico de actividades será lo que permitirá que estos acreedores se sienten en la mesa. Pero más allá de eso, todos estos que ya tienen sentencia, todos estos laudos que ya tienen sentencia, son los que yo me referí cuando hablé del mecanismo de protección. Obviamente que una sentencia, lo sabemos, una sentencia es un título que se puede ejecutar en cualquier país del mundo. Si se soslayan las sanciones económicas, si empiezan a ver navegando por los mares del mundo buques de PDVSA, si comienzan a circular dineros venezolanos a través de los bancos, de la banca internacional, inmediatamente los tenedores de esa sentencia van a tratar de ejecutar su título, porque hay normas internacionales que lo permiten. Aquí es lo más importante de la pregunta, es enfatizar la idea de que tiene que haber un mecanismo de protección para poder ordenadamente llevar adelante el proceso de reestructuración. Ok, muchas gracias. Doctor, una pregunta muy específica y muy interesante para lo que viene. Si sabemos que la situación de una deuda externa a un país afecta el acceso a los mecanismos de financiamiento internacional, la pregunta que se nos hace es, ¿la deuda externa constituye o constituirá un obstáculo insalvable para la recuperación económica del país? Bueno, ¿esa pregunta es para mí o para la autora Cribol? Para cualquiera, pero bueno, si tiene la doctor Riboy y Yo después... creo que en eso estaremos de acuerdo los dos. Sí, Rafael decía que es importantísimo y es importantísimo, porque sí. eso es una espada de Damocles que nos mantiene al margen del sistema financiero internacional, que no nos permite obtener financiamiento de los bilaterales, de los multilaterales. Estamos nosotros excluidos de lo que es la fuente fundamental de que fluidifica un proceso económico. O sea, no puede haber actividad económica sin crédito. Y tenemos Yo que agregaría, poner Pamela, orden allí, ¿sí?
Diga, Yo, Rafael. no, que yo lo que iba a decir, yo respondo con el antecedente histórico que yo hice, no es para dejarlo de lado. La respuesta a la pregunta está ya respondida. Desde 1821 vieron que era indispensable tener acceso al crédito internacional y era necesario reestructurar la deuda. Vamos a reestructurarla. Páez no podía gobernar el país si no solucionaba su problema de deuda, porque de dónde venía el dinero. Por eso tuvo una reestructuración en el 40, en el 48, en el 62. Guzmán Blanco, que quería hacer el teatro municipal, el teatro nacional, iglesias, etcétera, necesitó del crédito internacional y cuando debía, bueno, se civilizaba y ordenaba la reestructuración y el pago. Gómez con su conocida arbitrariedad y autoridad en el país, sin embargo, tuvo mano de seda con la banca internacional y fue el único gobernante que nos dejó sin deuda. Claro que entendimos desde hace 200 años que hay que tener libertad de transitar por los mecanismos de financiamiento internacional. Venezuela no puede seguir. Y aquí hay una paradoja. Lo que ha permitido que la deuda externa de Venezuela no haya agravado la situación en el país más allá de lo que está, son las sanciones. Es decir, las sanciones han escondido el tema de la deuda y han salvado al país de las acreencias internacionales porque están detenidos todos los grandes acreedores por las sanciones. ¿Quién puede venir a Venezuela a hablar aquí con las autoridades? ¿Quién puede hacer un comité? Lo primero que tiene que hacer el comité es dirigirse a Estados Unidos para que alivie las sanciones. Pero sí, eso hay que hacerlo. Y un comentario adicional que iba a hacer eh, es el de la legitimidad del gobierno de Venezuela. Ese es un aspecto muy importante que estará pasando por la mente también de todos los acreedores, de todos los negociadores, no solamente aliviar las sanciones, con qué gobierno nosotros estamos negociando, con un gobierno transitorio, con un gobierno. Ya Se va. cortó, Se quedó. se le congeló. Un momentico la imagen. Ahí está, ya otra vez. Volví de Sí, nuevo. sí, sí. Además, Bien, a lo mejor es por lo sensible del comentario. Si alargamos el proceso de transición del país, yo creo que se alarga la solución del tema, porque no puede haber la solución de un problema tan grueso, tan grande, si no hay enfrente un país que merezca 100% de confianza. bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las preguntas más importantes de este webinar. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes que nos han acompañado desde el inicio del webinar y se han quedado con nosotros en esta sesión tan interesante de preguntas y respuestas. Agradecemos todos, esperamos que hayamos podido satisfacer todas las inquietudes sobre este tema y vendrán nuevos webinars y nuevas eh, disertaciones sobre la deuda externa, porque no, como ya quedó claro en esta exposición que no es un tema que se agota en el corto plazo. Quiero invitarlos a todos los participantes y decirles que este webinar está disponible en nuestra página web de BG Academy, www.bg.academy, donde van a encontrar de fácil y gratis acceso a este webinar, pero también los invitamos a aquellos que les interesa el área legal a ver los otros cursos y los otros conversatorios que están allí, que son muy interesantes para el tema práctico y el tema del desarrollo legal en Venezuela. Muchísimas gracias a Síntesis Financiera también por todo el apoyo y el desarrollo que en conjunto hicimos de este webinar. Y no me queda más nada que despedirme y darle las gracias a los ponentes y a todos los participantes. Muy buenos Muchísimas días. Gracias gracias. a ustedes. Gracias. Gracias. Salud. Gracias. Gracias. Saludos a todos.